Hola, os voy a explicar el manejo de la tabla de Excel que he creado para gestión total de facturación orientada a pequeñas empresas y autónomos, pero puede ser utilizada por todos aquellos que crean que les puede servir. La tabla está estructurada en tres bloques principales, que es el bloque de facturas emitidas, el de facturas recibidas y luego otro bloque con tres hojas, una de clientes, otra de proveedores y una hoja de totales generales del año. Os voy a explicar cómo funciona cada uno de los bloques. Las hojas tanto de facturas emitidas como de facturas recibidas, el funcionamiento, aunque lo vamos a ver en ambos casos, el funcionamiento es exactamente el mismo. No cambia absolutamente nada, ¿vale? Bien, una vez que abrimos la tabla, lo primero que tenemos que hacer es insertar aquí nuestro nombre de empresa y aquí el año en curso. De esta forma podemos guardar una copia vacía según la recibimos para próximos años, para utilizarla en próximos años, sin necesidad de realizar una copia de la que hayamos rellenado y tener que andar borrando registros, y así podremos tener todo el año, todas las facturas guardadas pues para futuras consultas si nos hiciesen falta en algún momento. ¿Vale? Una vez que ponemos aquí nuestro nombre de empresa y el año, en todas las hojas de la tabla se va a colocar el nombre de la empresa y el año automáticamente. De esta forma, pues ya sabremos que la tabla pertenece a esta empresa y el año en curso. Y también aquí tendremos, pues si son las facturas emitidas o recibidas, sabremos en todo momento en qué hoja de la tabla estamos. Bien, las facturas emitidas y las recibidas, como veis, están divididas en 4 trimestres, que es como se cierran las facturaciones aquí en España, por trimestres, y creo que es la mejor opción. El sistema para insertar facturas tanto en uno como en otro ya os he dicho que es el mismo, ¿vale? Aquí insertaríamos nuestra factura, en este caso las emitidas, y la tabla nos haría los cálculos que nosotros tenemos, que nosotros necesitamos. Para el sistema tanto de búsqueda de clientes como de búsqueda de proveedores, que para eso son estas dos hojas de clientes y proveedores, lo he diseñado para que vaya con un código. ¿Vale? El código puede ser cualquiera. Yo lo he enumerado aquí por facilidad del 1 al 10, pero podemos poner el código que consideremos oportuno. Ahora os explico el porqué de este código. Lo primero, decir que creo que es más sencillo buscar un cliente o un proveedor por un código que nosotros le demos. Hay que buscar un código en todos los casos pues que nos sea a nosotros fácil de recordar. Yo os aconsejaría utilizar la letra del CIF y las cuatro últimas cifras, porque lo que sí que no puede ocurrir es que aquí se repitan los códigos, si no la tabla nos devolvería un error. No importa si el código es el mismo en el registro de clientes y en el registro de proveedores, aquí no hay ningún problema. Es decir, hay muchas empresas que tienen como cliente y como proveedor una misma empresa. Entonces, si yo aquí creo un cliente con 3 A's y lo nombro y le pongo el código del CIF, ¿vale? Y ahora voy a la tabla de proveedores y pongo exactamente el mismo código, las 3 A's, en este caso pondríamos el proveedor en lugar de cliente, y el CIF, pues por supuesto sería el mismo porque es la misma empresa, ¿vale? Esto no sería ningún problema. Lo que no puedo poner, si ya tengo puesto este código, no puedo poner a otro proveedor o a otro cliente con el mismo código, porque entonces la tabla nos devolvería errores, ¿vale? Los códigos tienen que ser únicos y repetibles. Luego el nombre no, el nombre y el CIF lo puedes repetir, pero el código no. Y el nombre y el CIF es absurdo repetirlo porque en teoría lo tienes que poner una sola vez, ¿vale? Entonces, aquí yo os aconsejo poner las cuatro últimas cifras del CIF, por ejemplo, y la letra. Es muy difícil que esta secuencia se repita. Es muy difícil. Luego cada uno como mejor se apañe. Las 2 primeras letras de cada uno del nombre, o cada uno como mejor se apañe, para después poder recordarlo con facilidad. Una vez que ya tenemos rellena nuestra base de datos de clientes y proveedores, aquí en estas hojas podemos poner todos los registros que necesitemos. No tenemos que eliminar un cliente para crear otro. Podemos poner todos los que necesitemos, la cantidad que necesitemos. ¿Vale? La tabla lo va a gestionar todos. Y en proveedores exactamente igual, podemos poner la cantidad que necesitemos. No hay ningún límite de cantidad. Una vez tengamos introducidos nuestros clientes y nuestros proveedores en nuestra base de datos, ya podremos utilizarlos en las hojas de facturas emitidas y facturas recibidas. Para manejar estas hojas el procedimiento es relativamente sencillo, teniendo en cuenta que hay que manejar bastantes datos.
¿vale? En primer lugar, lo primero que tendríamos que poner sería la fecha. Como ya dije antes, las facturas emitidas y las facturas recibidas, lo vamos a ver después, el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿vale? Bien, lo primero que tendríamos que poner sería la fecha. Vamos a poner una fecha. En la segunda columna tendremos, si queremos insertar un registro. Hay empresas que les gusta llevar un registro en papel de las facturas con una numeración o con un código. He creado esta columna pues por si en estos casos alguien lo quisiera utilizar, si no lo saltamos. Decir antes de continuar que para manejarnos bien por la tabla, en lugar de utilizar el ratón y ir clicando sobre cada celda cada vez que tengamos que cambiar de un registro, yo os aconsejo utilizar la tecla tabulador. Es la tecla que veis en pantalla, está en la parte izquierda del teclado, justo encima del bloqueo de las mayúsculas. ¿Vale? Con la tecla tabulador, la tabla, la hoja va a ir saltando de una celda a otra en las celdas que nos permitan insertar datos, porque hay algunas de las celdas, las que contienen fórmulas, que están bloqueadas, y a esas celdas no vais a poder acceder. ¿Vale? Pero las que estén libres, las que se puede insertar datos, van a ir saltando automáticamente. Bien, una vez introducida la fecha, pasaríamos a la columna de registro si la necesitamos, y si no, ya lo siguiente sería el número de factura. ¿Vale? Una vez hecho esto, la siguiente columna es el código del cliente, que es el código del que yo os hablaba antes. En este caso vamos a poner el código que hemos insertado nuevo, que son 3 As. Sí hay que tener en cuenta que aquí, para que todo funcione correctamente y la tabla no devuelva errores, aquí deberemos introducir el código exactamente igual que lo hemos puesto en la tabla de clientes o en la tabla de proveedores en su defecto. ¿Vale? Introducimos el código y la tabla automáticamente nos coloca los datos de este cliente. ¿Vale? Ahí tenemos el CIF y el cliente. Y salta a la columna de la base imponible de la factura. En este caso vamos a suponer que esta factura tiene una base imponible de 250 euros. ¿Vale? Y la siguiente columna es el porcentaje del IVA. Aquí tendremos que poner qué porcentaje lleva. Si lleva un 21, un 10 o un 4. Vamos a suponer que es al 10%. Ya la tabla, como veis, la hoja ya nos ha hecho el cálculo del 10% del IVA. La siguiente columna sería el recargo de equivalencia. Si la factura lleva recargo de equivalencia, solamente tendríamos que colocar una S. Y al saltar al siguiente registro, ya veis que la hoja automáticamente nos ha puesto el recargo de equivalencia correspondiente al IVA que le hemos insertado. Es decir, el 10% de IVA lleva un recargo de equivalencia del 1%. Como podéis ver justo en la fila superior, tiene un IVA del 21% y el recargo de equivalencia del 5,2%. Es decir, la tabla tiene las fórmulas para que según el porcentaje de IVA que pongas, así sea el porcentaje del recargo de equivalencia. Y al mismo tiempo nos coloca la cantidad correspondiente en euros a ese recargo de equivalencia. Una vez hecho esto, pasaríamos a la columna de las retenciones. Las retenciones es un campo muy difícil de autocalcular, porque hay profesionales o empresas que retienen un porcentaje distinto dependiendo de su tipo de facturación. Entonces pienso que lo más sencillo es poner simplemente que nosotros, lo más sencillo es que nosotros pongamos a mano la cantidad de la retención en este caso. Vamos a suponer que esta factura tiene una retención de 10 euros. Bien, pues ahí tendríamos la cantidad correspondiente al total de la factura, con el porcentaje correspondiente de los IVAs, el recargo de equivalencia y restándole la retención. Ese sería el total. La siguiente columna es la forma de cobro. Aquí tenemos varios tipos de forma de cobro. Llegados a esta columna contiene una lista desplegable con los tipos de cobro, ¿vale? Esta lista podemos acceder a ella de dos formas. O bien con el ratón clicando en la flechita y se despliega la lista, o bien, si no queremos utilizar el ratón, yo soy partidario de utilizarlo lo menos posible en estos casos, con el comando de teclas que veis en pantalla, que es la tecla Alt más la flecha hacia abajo. Presionamos la tecla Alt y sin soltarla la flecha hacia abajo y se nos despliega la lista. Y luego con la misma flecha seleccionaremos la forma de pago que necesitemos de todas las que hay disponibles. Si alguien necesita más formas de pago, digo lo mismo de antes, que me lo diga y lo pongo y le envío una tabla con las formas de pago que precise. No es ningún problema. Voy a explicar las formas de pago, cómo funcionan. Si insertamos metálico o tarjeta, la tabla nos va a colocar automáticamente la fecha de pago. Fecha de pago, como podéis ver, hay 4. La primera es manual y hay 3 fechas automáticas.
La primera, manual, se utilizaría para los pagos que no sepamos exactamente cuándo va a ser la fecha y nosotros lo pondríamos a mano. Las fechas automáticas, como otros muchos datos, las calcula la hoja automáticamente. La tabla automáticamente calcula las fechas que son. Si hacemos el pago en metálico o tarjeta, se supone que el pago es inmediato y la fecha de pago sería exactamente la misma fecha que la de factura, porque lo estamos haciendo en el momento, ¿vale? Si seleccionamos la fecha de pago de giro, como veis desaparece la fecha automática y ya tendríamos que poner en la siguiente columna la fecha de pago. Si a nosotros nos giran esa factura o nosotros giramos esa factura al cliente, si sabemos en qué fecha se la vamos a girar, pues lo ponemos a mano. Si no lo sabemos, cuando recibamos el pago, ponemos aquí la fecha del pago y ya está. Y ya tendríamos gestionado este pago. La primera forma, no la he explicado, la primera forma de pago que hay es pendiente. Como veis en la primera fila, si yo pongo pendiente, la celda se vuelve roja y el texto también. Esto lo he hecho así para que cuando abramos la tabla de Excel, vayamos a la hoja que vayamos, tanto de proveedores como de clientes, vuelvo a repetir que el funcionamiento es exactamente igual. De esta manera podemos ver de un primer vistazo qué facturas tenemos pendientes de pago o pendientes de cobro, ¿vale? Así tenemos de una forma visual, rápidamente podemos detectar qué facturas están pendientes de cobro o en su defecto no hemos puesto la fecha de cobro o la fecha de pago, ¿vale? Para que lo podamos revisar en cualquier momento. Ya hemos visto pendiente, metálico, tarjeta y giro. Luego hay giro a 30 días, 60 días, 30-60 y 30-60-90. Estas cuatro formas de pago funcionan exactamente igual. La siguiente de abajo también, de 60-85, también funciona exactamente igual, con la particularidad de que seleccionemos la que seleccionemos, la tabla nos va a insertar automáticamente la fecha de pago que corresponda. En este caso, como son facturas emitidas, sería la fecha de cobro. Si es 30-60 nos pone dos fechas y si es 30-60-90 nos pone las tres fechas en las columnas de fecha automática, ¿vale? La de 60-85 pues nos hace las cuentas de pago a 60 días o cobro en este caso 60 días y 85 días y ya está, lo tendríamos de forma automática las fechas en las que supuestamente deberíamos recibir el pago de esa factura. Después tenemos transferencia, pagaré y cheque y estas funcionan exactamente igual que la de giro. Si seleccionamos cualquiera de las tres no tenemos fecha de pago y tendremos que ponerla a mano, ¿vale? El funcionamiento es exactamente el mismo. Una vez llegados a este punto introducimos la fecha de pago manual. Vamos a suponer que el cliente nos ha hecho un pago con fecha del día 15. Volvemos a presionar la tecla tabulador y como veis se selecciona la siguiente celda libre de la primera fila, de la primera columna, ¿vale? Para volver a introducir la fecha del siguiente registro. Bien, vamos a suponer ahora que tenemos una factura, vamos a emitir una factura con distintos tipos de IVA. ¿Qué ocurre en este caso? No pasa absolutamente nada. Lo que tenemos que diferenciarlo es por base imponible. Vamos a suponer que esta misma factura, los 250 euros que hemos puesto al 10%, tendríamos otra cantidad de otros 200 euros al 4%. Pues yo volvería a poner la misma fecha de factura porque es la misma factura. Si queremos utilizar el registro, volvería a poner el mismo número de factura, volvería a poner el mismo cliente y en este caso pondría los 200 euros al 4% y la tabla ya me ha calculado cuál sería el IVA de esa cantidad. Debería de llevar recargo de equivalencia, si lo lleva en una lo debería llevar en todas, pero la retención nos la hacen una vez sobre la factura. Si la retención yo la he puesto en el primer registro, no debo de volver a ponerlo, aunque sea una factura con los tres tipos de IVA. En la retención hay que ponerla una sola vez, ¿vale? Y luego podríamos poner la misma forma de pago o dejar la forma de pago. Incluso al ser una misma factura, si no queremos, no ponemos ningún dato más, simplemente porque así de esta forma cuando nosotros volvamos a poner otra factura de otro día, al ver los huecos vacíos ya sabremos que esa factura que no tiene huecos es una sola factura. Nos vendría bien así para saber que los huecos vacíos corresponden a la misma factura que es la que está puesta en el primer registro que hemos introducido.
¿vale? Podríamos rellenarlo o no, eso ya como mejor le venga a cada uno en cada momento, y igual la forma de cobro o la forma de pago de facturas recibidas, podemos ponerlo en el primer registro o en el último de los 2 o 3 que necesitemos para insertar una factura con distintos tipos de IVA. Dicho esto, vamos a ver los registros de facturas recibidas. Como veis, las tablas son exactamente iguales. Lo único que cambia es que aquí el código es de proveedor y aquí no es forma de cobro sino forma de pago, porque son facturas recibidas y hay que pagarlas, no cobrarlas. Pero lo demás es exactamente igual. Pondríamos la fecha, número de registro si lo necesitamos, pasaríamos al número de factura, pasaríamos en este caso al código del proveedor, vamos a poner el mismo que hemos creado porque hemos hablado de que supuestamente hay una empresa que al mismo tiempo que es cliente nuestro es proveedor y hacemos un intercambio de facturas. Nosotros le hemos emitido una factura y ahora ellos nos están emitiendo una. Esta factura vamos a suponer que es de una cuantía de 175 euros. El porcentaje del IVA es al 21% y esta factura no lleva recargo de equivalencia. Pues entonces la columna del recargo nos la saltaríamos con el tabulador y pasaríamos a la retención. Si lleva retención, pues lo mismo de antes. ¿Qué cantidad lleva retención? 15,20. Ponemos 15,20 y ya tenemos el total de la factura. La forma de pago, exactamente lo mismo explicado antes. Podemos ir con el ratón y clicar encima de la flecha para que se despliegue la lista, o bien con la combinación de teclas Alt más flecha hacia abajo desplegamos la lista de las formas de pago y con las flechas del teclado seleccionamos la que mejor nos venga. Aquí, como vais a ver, si yo lo pongo pendiente también se pone en rojo por el mismo motivo que en la anterior hoja, que en las de clientes, en las de facturas emitidas, para que veamos de un vistazo rápido y a simple vista las facturas que tendríamos, o bien que están pendientes de pago, o bien que por circunstancias que sean no hemos cambiado la situación de la factura de pendiente a pagada y no hemos puesto su correspondiente fecha de pago. De esta forma podremos llevar una gestión total de toda nuestra facturación y podremos saber en tiempo real cuál es nuestra situación de facturación de compras y ventas. Y digo en tiempo real porque tenemos una hoja de totales. Aquí tenemos la hoja de totales donde yo puedo ver todos los totales que tengo de cada trimestre, ¿vale? Y en tiempo real, si yo emito hoy 5 facturas y recibo 4, en el momento que yo incluya esas facturas en la tabla de Excel, yo venga a facturas recibidas, incluyo las 4 facturas que he recibido, voy a facturas emitidas, incluyo las 5 facturas que he emitido, en la tabla de totales yo tengo a día de hoy cómo va la facturación de mi empresa en tiempo real, ¿vale? Aquí tenéis todos los datos. La verdad es que así se ve un poco lioso, pero es que son muchos datos a tener en cuenta, como os he dicho al principio. Y lo que he querido es desglosarlos todos lo más posible para tenerlos todos claros. Tenemos la opción de verlo aquí, si en un momento dado, por lo que sea, queremos imprimirlo, está hecho en una hoja para que se pueda imprimir y se puedan ver todos los datos en una misma hoja, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenéis primero las bases imponibles por trimestre de las facturas emitidas. En la segunda fila estarían las facturas recibidas y en la última fila las diferencias, que sería el saldo neto que nos quedaría en estos casos, en este caso, ¿vale? La base imponible, sus correspondientes IVAs con sus correspondientes recargos de equivalencia, tanto el 4, el 10 como el 21 y cada uno su correspondiente recargo, el total de los IVAs y las retenciones que hemos repercutido, ¿vale? Aquí estaría todo detallado. En la siguiente fila, en el siguiente bloque, son las facturas recibidas, exactamente con lo mismo, bases imponibles, los IVAs con sus correspondientes recargos de equivalencia, el total de IVA que nos han repercutido, el total de IVA que hemos soportado en este caso y las retenciones soportadas, ¿vale? También en este caso. Y aquí en la última columna de la derecha tendríamos los totales de todo, o sea, aquí tendríamos el total de la venta anual, de los IVAs que hemos pagado, el total de IVA que hemos pagado, o sea, que hemos repercutido, perdón, el total de IVA que hemos repercutido, aquí el total de IVA que hemos soportado. Y en el último bloque estarían las diferencias.
Como os he dicho antes, a mí me permite ver esta tabla, la facturación en tiempo real, cómo va mi empresa. En el momento que yo tenga todas las facturas metidas al día, cuando yo termine de meter las facturas, aquí me sale la diferencia de IVA de este trimestre. Es decir, yo en todo momento puedo saber cómo llevo el IVA, puedo saber cómo llevo, aquí está el total, lo que me habría quedado, porque yo he vendido, en este caso 709, he recibido 110 euros y tengo un neto de 599. O sea, esta tabla me permite ver en tiempo real todos los datos financieros de la empresa en cuestión de facturación, de facturas recibidas y facturas emitidas, ¿vale? Y aquí, pues el total anual. Y luego, por último, en la hoja de abajo tenemos un gráfico que lo he hecho así para ver de un vistazo rápido la diferencia de facturas emitidas y facturas recibidas en un mismo trimestre, las facturas en un mismo trimestre. Esto también lo podríamos imprimir si quisiéramos. En un mismo trimestre, las facturas emitidas y las recibidas. Aquí tenéis en la leyenda emitidas del trimestre 1, recibidas del trimestre 1. Es decir, estas son las que hemos emitido nosotros en el primer trimestre y estas son las que hemos recibido en el primer trimestre. De esta forma, también de un vistazo rápido y enseguida, de una forma muy visual, tenemos la diferencia de compras y ventas de nuestras facturaciones. Segundo trimestre serían estas dos columnas, tercer trimestre serían estos dos bloques en este caso, y el último trimestre pues estos dos bloques, ¿vale? Y así lo veríamos todo de una forma rápida y una forma muy visual y muy sencilla. Creo que es todo y que no se me olvida nada. Si alguien quiere hacer alguna modificación o necesita algún añadido, pues que se ponga en contacto conmigo y a través del correo que ves en pantalla, y no hay ningún problema. Se hace, si las modificaciones son pertinentes y son viables, pues se hacen, no hay ningún problema, se añaden, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna duda, pues lo mismo, a través del correo que veis en pantalla, cualquier duda, cualquier sugerencia será bienvenida. Muchas gracias.